Año 2012. Las persianas bajas, las luces apagadas y las góndolas completamente vacías. En las calles del Gran Buenos Aires, cientos de locales con su inconfundible cartel amarillo se habían convertido en trincheras oscuras. Adentro, laburantes desesperados hacían ollas populares para defender sus puestos de trabajo, sin un solo paquete de fideos que vender. Apenas una década antes, Supermercados Equí era un imperio. Fueron los pioneros del hard discount en la Argentina. Le enseñaron a las familias a comprar en el barrio, revolucionando el consumo diario frente a los gigantescos hipermercados. En su apogeo, dominaron cada esquina estratégica. Pero ¿cómo es posible que la cadena que inventó la compra de cercanía en el país terminara ahogada en deudas y borrada del mapa, justo cuando su modelo de negocio se convertía en la tendencia número uno del mercado? ¿Cómo terminó siendo devorada por los mismos gigantes a los que intentó destronar? Esta es la historia del ascenso, la agonía y la absorción total de Supermercados Equí, el imperio amarillo que Carrefour borró de nuestras esquinas. Para entender cómo nace, crece y finalmente se derrumba el imperio de Supermercados Equí, primero hay que viajar en el tiempo a una Argentina que hoy parece de ciencia ficción. La década de 1990. Era la época de la ley de convertibilidad, el famoso 1 a 1, donde un peso argentino valía exactamente $1 estadounidense. Era una era de ilusión económica, fronteras abiertas a la importación y un furor consumista que transformó para siempre el mapa comercial del país. Durante esos años, el consumo masivo en Argentina estaba dominado por un formato rey: el hipermercado. Gigantes de origen extranjero como Carrefour y Walmart, junto con cadenas nacionales como Coto y Jumbo, construían enormes cajas de zapatos de chapa y concreto en las afueras de las ciudades o en terrenos inmensos del Gran Buenos Aires. Ir al supermercado no era simplemente hacer los mandados, era el paseo de compras del fin de semana. Las familias subían al auto, llenaban changuitos gigantescos hasta el tope, paseaban por pasillos interminables y consumían una experiencia basada en la abundancia, la iluminación brillante y la exhibición ostentosa de miles de marcas. Pero en medio de esa fiesta del consumo a gran escala, había un espacio vacío. Si una familia se quedaba sin leche un martes por la tarde, la única opción era el almacén de barrio de toda la vida, cercano y de confianza. Sí, pero con poca variedad de productos y, sobre todo, mucho más caro debido a su bajo volumen de compra. No existía un punto intermedio entre el hipermercado gigantesco y el pequeño almacén. Es exactamente en esa brecha donde, en el año 1996, comienza nuestra historia. Y aquí aparece una de las mayores ironías en la historia del retail argentino. Los hombres que decidieron crear al asesino de los almacenes y desafiar a los grandes hipermercados venían justamente del corazón de esos mismos gigantes. Un grupo de jóvenes y ambiciosos ejecutivos, liderados por Gustavo Lopetegui, quien años antes había trabajado como un alto directivo en Carrefour Argentina, decidió que era el momento de importar un modelo de negocios europeo que aún era completamente desconocido en el país: el hard discount o formato de descuentos duros. Inspirados en el éxito arrollador de la cadena alemana Aldi en Europa, Lopetegui y su equipo, respaldados por fondos de inversión que vieron el potencial del proyecto, fundaron Equidiscount. La premisa del modelo era brutalmente simple y matemáticamente estricta: reducir absolutamente todos los costos operativos al mínimo indispensable para poder ofrecer los precios más bajos del mercado en los productos de necesidad básica. Nada de lujos, nada de paseos, solo precio y cercanía. Cuando los primeros locales de Equí abrieron sus puertas en el Gran Buenos Aires y en algunos barrios de la capital federal, el contraste visual con los hipermercados era violento. No había música ambiental. No había reponedores acomodando cuidadosamente las latas de tomate en fila. La iluminación era la justa y necesaria. Los locales eran pequeños, de no más de 300 o 400 metros cuadrados. Y lo más impactante para el consumidor local, los productos no se sacaban de sus cajas. Se exhibían directamente sobre los pallets de madera o dentro de sus cajas de cartón, corrugado a medio abrir, cortadas con trincheta. El surtido también era radicalmente distinto. Mientras un hipermercado presumía de tener 30.000 artículos diferentes, Equí ofrecía apenas unos 800.
No te daban 5 opciones de mermelada de frutilla, te daban 2, y una de ellas era probablemente una marca desconocida o de marca propia, pero costaba una fracción del precio habitual. Aquí es donde surgió la primera gran tensión en la historia de la compañía. El consumidor argentino de mediados de los 90, embriagado por la estabilidad del uno a uno y la sensación de riqueza, era un cliente exigente, marquista, que asociaba comprar en cajas de cartón con una experiencia de pobreza. Al principio, la clase media miraba de reojo esos locales de carteles amarillos con letras azules. Entrar a un X, con su estética cruda y casi espartana, chocaba de frente con el glamour aspiracional de la década. Muchos se preguntaban si valía la pena resignar la estética y la experiencia de compra tradicional solo para ahorrar unos centavos. Para una empresa emergente, intentar educar a todo un país sobre una nueva forma de consumir era un riesgo financiero gigantesco. X estaba apostando su existencia a que el precio terminaría matando al prejuicio. Sin embargo, lo que los fundadores de X sabían, y que la mayoría de los argentinos aún se negaba a ver, era que el modelo del uno a uno tenía grietas profundas. La desocupación empezaba a trepar sigilosamente y la plata ya no alcanzaba tan fácilmente a fin de mes. Lo que en 1996 parecía un modelo comercial demasiado austero para una Argentina rica, estaba a punto de convertirse en el formato de supervivencia perfecto para la tormenta perfecta que se estaba gestando. X no lo sabía aún, pero estaba a punto de teñir de amarillo cada esquina del conurbano. Hacia fines de la década de 1990 y principios de los 2000, algo empezó a cambiar drásticamente en el paisaje urbano de la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo en el inmenso y poblado conurbano bonaerense. De repente, esos locales austeros de carteles amarillos brillante y letras azules comenzaron a multiplicarse a una velocidad vertiginosa. No buscaban las grandes avenidas comerciales, ni los terrenos inmensos cerca de las autopistas a donde los hipermercados construían sus catedrales del consumo. X tenía otra estrategia. Se instalaba en el corazón mismo del barrio. La empresa había entendido algo fundamental sobre la geografía y la sociología urbana argentina. Para comprar la leche del martes, el pan o el paquete de fideos para la cena, la gente no quería subirse a un colectivo ni manejar 20 minutos. Querían caminar 2 o 3 cuadras. X tomó la ubicación táctica del viejo almacén de Don Manolo, pero le inyectó la logística, los precios y la agresividad comercial de una cadena corporativa. Era la consolidación de lo que en el sector se conoce como el formato de cercanía. El ritmo de apertura de sucursales era frenético. Semanalmente, una nueva persiana amarilla se levantaba en esquinas estratégicas de Avellaneda, Lanús, Morón, Quilmes y en decenas de barrios porteños. Entrar a un X dejó de ser una rareza para convertirse en una rutina. La gente empezó a familiarizarse con la dinámica del hard discount. No había bolsas gratuitas, un escándalo para la época, que obligó a las amas de casa a revivir la costumbre de llevar su propia bolsa de los mandados. Los pasillos eran estrechos, y había que sortear pallets de madera apoyados directamente sobre el piso de cerámico barato. Los cajeros, a menudo sentados en sillas básicas y sin uniforme de gala, pasaban los productos a una velocidad récord porque la eficiencia era el único mantra que mantenía los márgenes de ganancia. Pero la verdadera revolución amarilla de X no estuvo solo en la ubicación, sino en la introducción masiva de las marcas propias. Hasta ese momento, el consumidor argentino de clase media era profundamente marquista. Prefería pagar más por el logo reconocido en la televisión. X desafió este paradigma llenando sus cajas de cartón corrugado con productos de su propia etiqueta o de segundas y terceras marcas casi desconocidas. El envase del puré de tomate podía ser menos brillante. El paquete de galletitas no tenía un diseño espectacular, pero el contenido era digno, y lo más importante, costaba hasta un 40% menos que el líder de la categoría. Lentamente, la barrera del prejuicio empezó a ceder. La gente probaba, descubría que la calidad era aceptable y volvía. Y entonces llegó la tormenta perfecta. Diciembre de 2001. La economía argentina, sostenida por la ficción cambiaria del uno a uno, finalmente estalló por los aires. Los bancos cerraron sus puertas atrapando los ahorros de toda una vida en el infame corralito. El país atravesó 5 presidentes en una semana.
La devaluación pulverizó el peso argentino y el poder adquisitivo de las familias se desintegró de la noche a la mañana. La clase media, que hasta ayer paseaba por hipermercados llenando changuitos hasta el tope, de repente se vio obligada a contar las monedas para poder poner un plato de comida en la mesa. Las ventas en las grandes superficies se desplomaron. El país entró en la recesión más brutal de su historia moderna. En medio de ese escenario de devastación económica y fractura social, el modelo de X no solo sobrevivió, encontró su ecosistema ideal. Lo que antes para algunos era una opción barata, de repente se transformó en un refugio, en un verdadero salvavidas. X se convirtió en la trinchera de la clase media empobrecida y de la clase trabajadora golpeada por el desempleo. Ir al X ya no daba vergüenza, era una necesidad, un acto de inteligencia financiera familiar. Las góndolas espartanas del local amarillo de la esquina eran el único lugar donde miles de familias podían hacer rendir los pocos billetes que les quedaban en el bolsillo. Mientras los grandes hipermercados lucían fantasmales, con pasillos vacíos y precios inalcanzables, las pequeñas sucursales de X rebosaban de clientes que compraban estrictamente lo necesario para el día a día. La crisis validó el modelo. Durante los años posteriores al estallido, mientras el país intentaba ponerse de pie lentamente, X experimentó su etapa de mayor gloria. La red superó los cientos de locales, transformando la palabra X en un sinónimo absoluto de supermercado de barrio barato. Habían logrado lo impensable. Educaron a un país entero sobre cómo comprar de manera distinta y se ganaron la lealtad de un consumidor herido. La cadena parecía invencible, coronando su revolución amarilla y posicionándose como el rey indiscutido del hard discount en Argentina. Habían conquistado el territorio, pero como suele ocurrir en la historia del retail comercial, expandirse rápido es fácil cuando la necesidad apremia. Lo difícil, lo verdaderamente complejo, es sostener la estructura cuando la marea de la economía empieza a cambiar y los verdaderos gigantes deciden que es hora de salir a recuperar su territorio. El éxito había sembrado las semillas del colapso. Tras el cataclismo de 2001, la Argentina comenzó un lento y doloroso proceso de recuperación. A medida que la economía se estabilizaba hacia mediados de la década, el país que resurgía de las cenizas tenía hábitos de consumo completamente distintos. La hiperinflación de décadas pasadas y la reciente devaluación habían dejado una cicatriz psicológica profunda en el comprador argentino. El miedo a que la plata perdiera valor en las manos y la necesidad de cuidar cada centavo. En ese nuevo ecosistema, Supermercados X ya no era solo una opción, se había coronado como el rey absoluto de la esquina. Entre 2003 y 2007, X vivió su verdadera época dorada. La cadena pisó el acelerador a fondo y llevó a cabo una expansión territorial sin precedentes. Alcanzaron su pico máximo superando las 300 sucursales, distribuidas como una red capilar por toda la ciudad de Buenos Aires, y muy especialmente, dominando el denso y complejo entramado del conurbano bonaerense. El éxito de X en este periodo se basó en haber decodificado a la perfección la compra del día. Las familias argentinas habían dejado de hacer esa enorme y costosa compra mensual en el hipermercado de las afueras, para pasar a un modelo de abastecimiento fragmentado. Se compraba lo que se iba a consumir en las próximas 48 horas, nada más. Y para eso, X estaba ahí, a 2 o 3 cuadras de distancia. La presencia de la marca se volvió apabullante. En barrios de Lanús, Lomas de Zamora, San Martín, Morón o Caballito, era casi imposible caminar unas cuantas cuadras sin toparse con esa persiana amarilla y el inconfundible logo azul. X se convirtió en parte del mobiliario urbano, infiltrándose en la rutina diaria de millones de laburantes. Las amas de casa, los estudiantes, los trabajadores que volvían en colectivo a las 7 de la tarde. Todos pasaban por el X a buscar el pan, la leche, las milanesas congeladas o la gaseosa para la cena. Este dominio barrial desató una guerra silenciosa pero letal contra el comercio tradicional. El viejo almacén de barrio, atendido por su dueño, comenzó a sufrir el impacto de una cadena corporativa que, gracias a su volumen de compra, podía aplastarlo en precios. X ofrecía la cercanía y la rapidez del almacenero, pero con la agresividad comercial de una multinacional. No te fiaban. No había libreta para anotar los gastos hasta fin de mes.
pero a cambio el ticket final era imbatible. Durante esos años, caminar por los pasillos de un X era presenciar el triunfo de la funcionalidad sobre el lujo. Los locales estaban siempre llenos. El sonido de los lectores de códigos de barras en las cajas rápidas marcaba el pulso de un negocio que parecía haber encontrado la fórmula perfecta para ser invencible en la Argentina. Eran los dueños indiscutidos del formato de proximidad, facturando millones a base de centavos. Pero en el negocio del hard discount, el brillo exterior suele esconder presiones internas insoportables. Y detrás de la fachada amarilla de sus 300 locales, el modelo de X estaba a punto de chocar contra sus propios límites. Para el consumidor que entraba a buscar una oferta de hierba o fideos, X era una maquinaria perfecta. Sin embargo, en las oficinas corporativas y en los centros de distribución, la realidad era mucho más tensa y sofocante. El modelo de descuentos duros tiene una regla de oro inquebrantable. Los márgenes de ganancia son tan minúsculos que el negocio solo se sostiene si los costos operativos son cercanos a cero, y el volumen de venta es monstruoso. Y en su afán por devorarse el mapa, X había creado un monstruo logístico casi imposible de alimentar. Tener más de 300 locales suena a éxito rotundo, pero operar 300 puntos de venta pequeños, sin depósito trasero o backroom, distribuidos en calles estrechas y caóticas del Gran Buenos Aires, es una verdadera pesadilla logística. A diferencia de un hipermercado que recibe 3 camiones inmensos por día en una gran dársena de descarga, X necesitaba una flota interminable de camiones medianos y camionetas sorteando el tráfico de la ciudad para reponer mercadería constantemente. Si un camión se demoraba por un piquete, un embotellamiento o una calle inundada, el local de X se quedaba sin stock en cuestión de horas. Y en el formato discount, una góndola vacía es un cliente perdido. Esta capilaridad extrema hizo que los costos de distribución de X se dispararan. Cada litro de combustible gastado de más, cada hora extra de un transportista, se comía la ínfima rentabilidad que dejaba un paquete de arroz o un sachet de leche. Además, la agresiva expansión fue financiada, en gran parte, con deuda e inyecciones de capital de fondos de inversión que exigían tasas de retorno irreales. Los directivos estaban atrapados en una trampa clásica del retail: la ilusión de la facturación. Abrir locales nuevos generaba ingresos rápidos, flujo de caja fresco y titulares en los diarios de negocios. Daba la sensación de un crecimiento imparable. Pero cuando se analizaba la rentabilidad neta por metro cuadrado, los números empezaban a teñirse de rojo. La estructura corporativa se había vuelto pesada. X había perdido la agilidad espartana con la que había nacido en los 90. Para empeorar las cosas, el éxito absoluto que habían logrado al validar el modelo de cercanía atrajo la atención de depredadores mucho más grandes y peligrosos. X les había enseñado a los argentinos a comprar en el barrio, y les había demostrado a los gigantes del retail que el negocio ya no estaba en las autopistas, sino en las esquinas. Mientras X luchaba por mantener a flote su costosa red logística, en los mismos barrios que ellos habían conquistado, empezaron a aparecer nuevos jugadores que venían a arrebatarles la corona. Jugadores que tenían los bolsillos mucho más profundos, o estructuras de costos que hacían parecer a X un dinosaurio burocrático. La verdadera guerra por la cercanía estaba a punto de desatarse, y X no estaba preparado para el fuego cruzado. El éxito comercial tiene un efecto secundario inevitable y letal: atrae a los depredadores. X había cometido el error de demostrarle a todo el mercado argentino que el negocio ya no estaba en construir gigantescos hipermercados en las afueras, sino en pelear cuadra por cuadra, barrio por barrio. Habían mapeado el territorio de la cercanía, y ahora los competidores venían a reclamar su parte del botín. A mediados de la primera década de los 2000, X se encontró de repente atrapado en un fuego cruzado entre dos fuerzas comerciales imparables. La primera amenaza vino desde Europa. El grupo español 10%, que en ese momento contaba con el poderoso respaldo de Carrefour, comenzó una expansión brutal en el mercado argentino. A simple vista, 10% ofrecía exactamente lo mismo que X: locales austeros, cajas de cartón, marcas propias y precios bajísimos. Sin embargo, en el motor del negocio, la cadena española tenía un arma secreta que X no poseía: el sistema de franquicias.
Mientras X asumía directamente el costo de alquiler, los sueldos de los empleados, la luz y los riesgos operativos de cada una de sus más de 300 sucursales, Día Orsiento tercerizaba ese riesgo. Le entregaba la llave del local a un franquiciado, generalmente un emprendedor local, a veces una familia, que trabajaba de sol a sol para cuidar su propia inversión. Este modelo permitía a la cadena española abrir locales a una velocidad vertiginosa, con una estructura de costos corporativos mucho más liviana. Día por ciento podía ser más agresivo con las ofertas porque el riesgo estaba atomizado. Pero si Día por ciento era un rival corporativo formidable, la verdadera pesadilla para X vino de un actor completamente inesperado, silencioso y orgánico. La explosión de los autoservicios chinos. En la cultura urbana argentina, el supermercado chino se convirtió en un fenómeno inigualable. Familias enteras de inmigrantes comenzaron a abrir pequeños supermercados de cercanía en cada barrio de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Al principio, las grandes cadenas los subestimaron, pero pronto demostraron ser la máquina de retail más eficiente y resiliente del país. ¿Por qué los supermercados chinos destrozaron a X en la batalla por la cuadra? La respuesta estaba en la estructura y la flexibilidad. X era una corporación. Tenía gerentes de área, oficinas centrales, enormes costos de logística y un horario comercial estricto. Si a las 9 de la noche un vecino necesitaba comprar una gaseosa, la persiana amarilla de X ya estaba baja. El supermercado chino, en cambio, era un negocio familiar. No había gerentes cobrando sueldos ejecutivos. No había burocracia. Estaban abiertos de lunes a lunes. Atendían hasta las 10 u 11 de la noche, domingos y feriados incluidos. Además, los autoservicios chinos formaron cámaras y pools de compra gigantescos. Al unirse para negociar directamente con los proveedores, lograban precios mayoristas que rivalizaban con los de las grandes cadenas. Y para el cliente, la oferta era mucho más atractiva. Mientras X te obligaba a comprar su marca propia o una segunda marca desconocida en un surtido de 800 artículos, el supermercado chino te ofrecía las primeras marcas. La Coca-Cola fría, la cerveza helada de siempre, el fiambre cortado en el momento y una relación humana directa con el dueño del local. X intentaba jugar a ser el almacén del barrio, pero seguía siendo un elefante corporativo. Los supermercados chinos eran el barrio, operando con la eficiencia implacable de una hormiga. Acorralado entre la expansión agresiva de las franquicias de Día por ciento y la omnipresencia de los autoservicios asiáticos, los locales amarillos comenzaron a perder tráfico. La gente seguía entrando a X, sí, pero los tickets de compra eran cada vez más chicos. La fidelidad se había roto. La guerra por la cercanía se había vuelto sangrienta y X estaba perdiendo la calle. Mientras las ventas se estancaban en la calle y la competencia le mordía los talones, puertas adentro de la compañía se gestaba una bomba de tiempo financiera. El modelo de hard discount, por definición, opera en el filo de la navaja. Cuando el margen de ganancia neta por cada producto vendido es de apenas 1 o 2%, cualquier alteración en la macroeconomía o en los costos internos puede hacer colapsar todo el sistema. Y la Argentina de finales de los 2000 estaba a punto de cambiar las reglas del juego. La inflación, que había estado dormida desde la crisis de 2001, comenzó a despertar y a trepar de manera constante. Para un supermercado tradicional, la inflación es un problema, pero a menudo logran licuarla remarcando precios a tiempo. Para un formato de descuento duro, cuyo único atractivo es ser siempre el más barato del barrio, la inflación es un veneno. Si X subía los precios para cubrir sus crecientes costos operativos, perdía inmediatamente su razón de ser frente al supermercado chino o a Día por ciento. Si los mantenía bajos, operaba a pérdida. A esto se sumó un incremento brutal en los costos logísticos y laborales. Transportar mercadería a 300 locales desperdigados en el caótico conurbano bonaerense se volvió prohibitivo. Los salarios de los empleados de comercio y de los camioneros, fuertemente impulsados por sindicatos cada vez más poderosos, subieron, achicando aún más el estrecho margen de maniobra de la empresa. Para sobrevivir a esta asfixia, la estructura directiva de X también había cambiado. Los fundadores originales, aquellos que entendían la visión espartana del negocio, hacía tiempo que habían dado un paso al costado.
La compañía quedó en manos de diferentes fondos de inversión privada, como Nexus Partners, que aportaron capital pero inyectaron una mentalidad financiera a un problema que era estrictamente comercial. Las decisiones comenzaron a tomarse mirando planillas de Excel en oficinas cerradas, cada vez más lejos de la realidad de las góndolas y los barrios. Cuando el flujo de caja operativo de X dejó de alcanzar para cubrir los gastos mensuales, la gerencia recurrió a la táctica más vieja, peligrosa y común del retail argentino: financiarse con los proveedores. En la industria de los supermercados es habitual pagar la mercadería a 30 o 45 días después de recibirla. Pero a medida que la soga financiera se apretaba alrededor del cuello de X, esos plazos comenzaron a estirarse artificialmente. Primero a 60 días, luego a 90, después a 120 días. La empresa estaba vendiendo al contado en la caja registradora, pero reteniendo el dinero de los fabricantes de fideos, lácteos y artículos de limpieza para poder pagar la luz, los alquileres y los sueldos de sus miles de empleados. Se había creado una bicicleta financiera insostenible. La cadena estaba técnicamente quebrada por dentro, pero el consumidor que caminaba por la vereda aún veía los carteles amarillos brillantes. Sin embargo, en el mundo del supermercadismo, los rumores corren rápido. Las grandes empresas alimenticias, los frigoríficos y los distribuidores de bebidas empezaron a notar que los cheques de X rebotaban o se demoraban meses en acreditarse. El riesgo de impago se volvió evidente. Y entonces, las grandes fábricas tomaron una decisión silenciosa pero devastadora. Cortaron el crédito. Los camiones de los principales proveedores dejaron de detenerse en las plataformas de descarga de los centros de distribución de X. Las grietas invisibles en los libros contables estaban a punto de materializarse en el lugar más dramático posible, frente a los ojos del cliente. La ilusión de abundancia del gigante amarillo estaba a días de desmoronarse por completo. En el negocio del supermercadismo hay una regla no escrita pero letal. Podés tener la mejor ubicación, el cartel más brillante y los empleados más dedicados. Pero si el cliente entra y no encuentra lo que busca, no vuelve más. A partir del año 2010, esa regla comenzó a golpear a supermercados X con la fuerza de un huracán. La bicicleta financiera que la empresa había montado para sobrevivir a sus problemas de rentabilidad finalmente había chocado contra un muro de concreto. Y el impacto no se vio primero en los balances contables, sino en las góndolas. Las grandes fábricas alimenticias de la Argentina, gigantes como Molinos, Arcor, Mastellone o las embotelladoras de Coca-Cola, operan con sistemas de crédito muy estrictos. Cuando los cheques de X empezaron a rebotar de manera sistemática y los plazos de pago se estiraron hacia el infinito, los proveedores tomaron la única decisión lógica para proteger sus propios números: cerraron el grifo. De un día para el otro, los enormes camiones con acoplado dejaron de ingresar a los centros de distribución de la cadena amarilla. La mercadería dejó de fluir. En un hipermercado tradicional, la falta temporal de un producto puede disimularse extendiendo el frente de otra marca en la misma góndola. Pero X era un hard discount. Su surtido era mínimo, de apenas 800 artículos. Si faltaba la única marca de aceite barato que vendían, el hueco en el estante era imposible de ocultar. La escena en los más de 300 locales repartidos por el Gran Buenos Aires y la capital federal comenzó a volverse fantasmagórica. Los clientes que entraban a buscar la compra del día se topaban con un paisaje desolador. Las cajas cartón corrugado, antes rebosantes de paquetes de fideos, puré de tomate o hierba, ahora estaban vacías, apiladas tristemente en un rincón. Las heladeras exhibidoras, que consumían una electricidad carísima, apenas guardaban un par de sachets de leche perdidos o botellas de agua. El sector de carnicería y fiambrería, en los locales que lo tenían, fue el primero en apagarse, dejando vitrinas oscuras y un persistente olor a abandono. Sin mercadería para reponer, los empleados de X pasaban las horas caminando por pasillos desiertos, intentando estirar los pocos productos que quedaban para que el local no pareciera saqueado. Era un esfuerzo inútil. Un supermercado sin productos es como un teatro sin actores. La escenografía sola no puede sostener la obra. Las luces de los locales que antes invitaban al consumo rápido y eficiente, ahora iluminaban el polvo que empezaba a juntarse en los pallets de madera.
X estaba muriendo de inanición a la vista de todo el barrio. El derrumbe del stock provocó una herida mortal en el activo más valioso que X había construido durante años: la confianza del cliente. Para el laburante o el ama de casa que dependía de la cercanía del local amarillo para hacer rendir su sueldo, entrar a un X dejó de ser una solución para convertirse en una frustración diaria. El contexto macroeconómico de la Argentina hacia 2010 y 2011 hacía que esta traición comercial fuera aún más dolorosa. La inflación real estaba acelerando, carcomiendo el poder adquisitivo de los salarios. Era el momento exacto en el que las familias argentinas más necesitaban un supermercado de descuentos duros que los ayudara a llegar a fin de mes. Pero cuando cruzaban las puertas corredizas de X buscando refugio contra la suba de precios, encontraban estantes pelados. El éxodo de clientes fue masivo e irreversible. Esa clientela desencantada no dejó de consumir. Simplemente cruzó la calle o caminó una cuadra más. Los grandes ganadores de esta agonía fueron sus rivales directos. El supermercado chino de la otra cuadra, siempre abastecido y con un horario flexible, absorbió a los compradores que buscaban marcas tradicionales. Por otro lado, la cadena española Día por Ciento, con sus franquicias operando a la perfección y sus góndolas llenas de productos de marca propia, capturó al cliente que buscaba precio extremo. X había educado al consumidor argentino en el arte de la compra de cercanía, pero ahora otros estaban cobrando esa matrícula. Hacia finales de 2011, X era un zombie corporativo. Técnicamente la empresa seguía viva. Los locales abrían sus puertas todas las mañanas y los empleados se ponían su uniforme. Pero clínicamente, la cadena estaba muerta. La facturación cayó en picada, hundiendo aún más a la compañía en una espiral de deudas insalvables. Los alquileres de las sucursales empezaron a acumular meses de atraso, y las empresas de servicios públicos amenazaban con cortar la luz. El silencio en los locales era ensordecedor. Ya no se escuchaba el pitido constante de los lectores de códigos de barras, ni el ruido de los changuitos golpeando contra los pallets. En las cajas, los empleados se miraban con angustia, sabiendo que el problema ya no era solo la falta de mercadería para vender, sino algo mucho más oscuro y aterrador que se asomaba en el horizonte: la quincena que pronto dejaría de pagarse. La tragedia de X estaba a punto de dejar de ser un problema estrictamente comercial para transformarse en un drama humano y sindical a escala masiva. Cuando una cadena de retail se derrumba, el final nunca es un evento silencioso que ocurre únicamente en los despachos de los contadores. El verdadero colapso estalla en el piso de ventas. Para finales del año 2011 y principios de 2012, la crisis financiera de supermercados X había dejado de ser un rumor en el mercado para convertirse en una tragedia humana que afectaba de forma directa a más de 2.000 familias argentinas. El modelo de hard discount dependía del esfuerzo físico constante: cajeros que cobraban a velocidad récord, repositores que movían pallets pesados durante horas, encargados de sucursal que abrían y cerraban los locales de lunes a lunes. Estos empleados, los laburantes, que habían puesto el cuerpo para sostener la expansión amarilla por todo el conurbano bonaerense y la capital federal, fueron los últimos en enterarse de la gravedad de la situación y los primeros en pagar el precio. El quiebre definitivo de la confianza entre la empresa y sus trabajadores ocurrió cuando se rompió la regla más sagrada del mundo laboral: el pago de la quincena. De repente, los sueldos comenzaron a depositarse en cuotas, con retrasos de semanas. Luego simplemente, los depósitos cesaron. La excusa oficial de los directivos y del fondo de inversión a cargo era que se trataba de un problema temporal de liquidez. Pero los empleados sabían leer las señales. Veían las góndolas vacías, veían que los camiones de los proveedores ya no frenaban en la puerta, y veían cómo los ejecutivos de la compañía dejaban de responder los teléfonos. Llegar a trabajar cada mañana se convirtió en un ejercicio de desesperación. Los empleados se ponían el uniforme azul y amarillo, levantaban la persiana de locales que no tenían absolutamente nada para vender, y se quedaban parados frente a cajas registradoras apagadas, esperando a clientes que ya no entraban. El aire dentro de los supermercados se volvió denso. La incertidumbre carcomía los nervios. ¿Iban a cobrar el mes que viene? ¿Alguien iba a pagarles las cargas sociales?
¿Debían buscar otro trabajo y perder los años de indemnización acumulada? Ante la desaparición virtual de la gerencia, surgió el fantasma más temido en la historia sindical argentina: el vaciamiento. El temor era que, en medio de la noche, los dueños enviaran camiones para llevarse las pocas heladeras, estanterías y cajas fuertes que quedaban, dejando los locales vacíos y a los trabajadores en la calle, sin nada que embargar para cobrar sus juicios laborales. Frente a este riesgo, los empleados de X tomaron una decisión drástica. Dejaron de ser cajeros y repositores y se convirtieron en los guardianes de sus propios lugares de trabajo. A partir del verano de 2012, el paisaje urbano de Buenos Aires fue testigo de una imagen desgarradora que resumía la agonía de la cadena. Debajo de los inmensos carteles amarillos de X, en las veredas de los barrios, comenzaron a encenderse las llamas de las ollas populares. Los trabajadores, al no tener dinero para llevar un plato de comida a sus casas, comenzaron a organizar guisos y mateadas comunitarias en las puertas de las sucursales. Vecinos de los barrios que durante años habían comprado el pan y la leche en esos mismos locales, se acercaban a donar fideos, arroz o yerba para sostener a los empleados que estaban de huelga y toma pacífica. Las puertas de vidrio de los supermercados se empapelaron con carteles escritos a mano. Familias en la calle, X no paga, queremos trabajar. Los locales comerciales se habían transformado en trincheras de resistencia. Los empleados hacían turnos rotativos para dormir dentro de los supermercados, sobre colchones tirados entre los pallets vacíos, soportando el calor agobiante de enero y febrero sin aire acondicionado ni luz, ya que en muchas sucursales, Edesur y Edenor habían cortado el suministro eléctrico por falta de pago. La crisis escaló hasta convertirse en un problema de Estado. El Sindicato de Empleados de Comercio, SEC, uno de los gremios más poderosos de la Argentina, intervino bloqueando los centros de distribución y exigiendo respuestas al Ministerio de Trabajo. La situación era un barril de pólvora social. El conurbano bonaerense, un territorio políticamente sensible, no podía absorber de un día para el otro a más de 2.000 desempleados sin que se generara un conflicto masivo. X ya no era un negocio, era una crisis nacional. Las marchas de los empleados de Campera Azul cortaron la avenida Corrientes y la avenida 9 de Julio en el centro porteño. Los trabajadores marchaban llorando, cargando con la angustia de los alquileres atrasados y las tarjetas de crédito estalladas. Pedían a gritos que el Estado interviniera, que alguien dictara una conciliación obligatoria, o en el mejor de los casos, que apareciera un comprador. El modelo del hard discount, que alguna vez se enorgulleció de su eficiencia matemática y su capacidad para eliminar costos innecesarios, se había olvidado del factor más humano de todos. Detrás de los números en rojo y las planillas de Excel de los fondos de inversión, había personas que lo habían perdido todo. Mientras los trabajadores sostenían las persianas a la fuerza, en los despachos gubernamentales y en las oficinas de las corporaciones multinacionales, se estaba gestando la jugada final. Alguien estaba a punto de capitalizar esta tragedia, y X estaba a punto de encontrar a su verdugo y salvador al mismo tiempo. Para marzo de 2012, Supermercados X había dejado de ser una empresa para convertirse en una bomba de tiempo social a punto de detonar en el corazón del Gran Buenos Aires. Con los locales tomados, las persianas a medio levantar, ollas populares en las veredas y más de 2.000 empleados desesperados exigiendo el pago de sus salarios atrasados, el conflicto excedió por completo los límites del libre mercado. La crisis de la cadena amarilla ya no se podía resolver en el directorio de un fondo de inversión. Se tenía que resolver en los pasillos del poder político. En la Argentina de 2012, el gobierno nacional no podía permitirse el lujo de tener a 2.000 familias en la calle en un territorio tan caliente y políticamente vital como el conurbano bonaerense. Fue entonces cuando intervino el Estado, y lo hizo con todo su peso. El entonces poderoso secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, un funcionario temido por el sector supermercadista por sus métodos heterodoxos y de mano dura, tomó las riendas del asunto junto con Armando Cavalieri, el histórico líder del Sindicato de Empleados de Comercio. El mensaje del gobierno hacia las grandes cadenas de hipermercados fue claro y no admitía negociaciones. X no podía quebrar y dejar a la gente en la calle. Alguien tenía que hacerse cargo. Alguien tenía que absorber a los laburantes. Hubo reuniones tensas a puertas cerradas.
Cotto, Jumbo y Walmart miraron para otro lado. El pasivo laboral y financiero de X era un agujero negro que nadie quería tocar. Sin embargo, hubo un gigante que vio en esta tragedia una oportunidad estratégica irrepetible. Ese gigante era Carrefour. Y es aquí donde la historia del retail argentino nos regala una de sus ironías más brillantes y cinematográficas. 16 años antes, en 1996, un grupo de exdirectivos de Carrefour, liderados por Gustavo Lopetegui, se había marchado de la empresa francesa para fundar X. Habían creado el formato de hard discount con el objetivo explícito de desafiar y destruir la hegemonía de los hipermercados. Le habían enseñado a la gente a no ir a las grandes superficies y a comprar en el barrio. Y ahora, casi 2 décadas después, X, ahogado en sus propias deudas y en su mala gestión, terminaba de rodillas, rogando ser rescatado por el mismísimo monstruo al que había intentado aniquilar. El acuerdo al que se llegó a mediados de 2012 fue un salvavidas, pero con condiciones draconianas. Carrefour Argentina aceptó hacerse cargo del desastre, pero no iba a comprar la empresa X con todas sus deudas corporativas. La operación fue un salvataje quirúrgico. La multinacional francesa acordó absorber los contratos de alquiler de unas 112 sucursales estratégicas, las mejores ubicaciones que X tenía en Capital y el GBA, y garantizar la continuidad laboral de la gran mayoría de los empleados. Para los trabajadores que llevaban meses durmiendo sobre cartones en locales sin luz, la noticia fue un milagro. Carrefour se comprometió a pagar los sueldos caídos y, lo más importante, a respetar la antigüedad de los empleados. Las lágrimas de angustia en las puertas de las sucursales se transformaron en abrazos de alivio. El sindicato celebró el acuerdo como una victoria épica. El gobierno se anotó un triunfo político al evitar un estallido social. Pero en el mundo de los negocios corporativos, los rescates nunca son actos de caridad. Carrefour no estaba salvando a X por bondad. Estaba comprando el monopolio de las esquinas porteñas y bonaerenses a precio de liquidación. La empresa francesa ya venía desarrollando su propio formato de cercanía, llamado Carrefour Express. Pero el proceso de encontrar locales, alquilarlos, habilitarlos y contratar personal era lento y costoso. Con la caída de X, Carrefour se hizo, de un día para el otro, con una red capilar armada y lista para operar en los puntos más codiciados de la ciudad. Había, sin embargo, una condición final, implícita e innegociable en este rescate. A Carrefour no le interesaba en lo más mínimo rescatar el nombre de la empresa fundada por sus ex ejecutivos. La marca X estaba manchada. En la mente del consumidor, el cartel amarillo había dejado de ser sinónimo de precios bajos para convertirse en un símbolo de góndolas vacías, decadencia, deudas y conflicto sindical. Por lo tanto, la salvación de los puestos de trabajo trajo consigo la condena a muerte de la identidad corporativa. Supermercados, X no iba a quebrar en los tribunales, pero iba a ser devorado vivo. Iba a ser borrado de la memoria urbana para siempre. El alivio que sintieron los miles de empleados de X al conservar sus puestos de trabajo y cobrar sus sueldos atrasados vino acompañado de una sentencia de muerte irrefutable para la identidad de la empresa. En el mundo implacable del retail corporativo, las marcas que fracasan rara vez tienen un funeral digno o un cierre melancólico. Simplemente son asimiladas y reemplazadas. Y el proceso de borrar a Supermercados X del mapa argentino fue ejecutado con una rapidez y una frialdad asombrosas. A partir de la segunda mitad del año 2012, una postal comenzó a repetirse en cientos de esquinas de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Cuadrillas de obreros contratadas por Carrefour llegaron a las sucursales con grúas, andamios y herramientas pesadas. El primer paso fue siempre el más simbólico: desmontar las enormes marquesinas amarillas y azules que habían sido un faro barrial durante casi 2 décadas. El ruido del metal hueco y los plásticos cayendo al piso de las veredas era, en esencia, el sonido final de una era del consumo argentino. Las fachadas que durante los últimos meses de agonía habían lucido espartanas, sucias y empapeladas con carteles de protesta sindical, fueron rápidamente lavadas y repintadas. El amarillo chillón de X cedió su lugar al blanco impecable, adornado con los sobrios y corporativos tonos rojo y azul del gigante francés.
En cuestión de semanas, los locales mutaron, como si hubieran cambiado de piel, para renacer bajo un nuevo e imponente cartel luminoso. Carrefour Express. Puertas adentro, la transformación material fue igual de radical. Carrefour no solo cambió el nombre en la puerta, sino que extirpó el ADN del hard discount de las entrañas del negocio. Se instalaron heladeras nuevas de última generación, se mejoró drásticamente la iluminación LED y desaparecieron para siempre los rústicos pallets de madera que obligaban a los clientes a esquivar cajas de cartón cortadas con trincheta. Las góndolas volvieron a llenarse, pero esta vez con un surtido que mezclaba las primeras marcas tradicionales con la prolija línea de marca propia de la multinacional. Los empleados que apenas meses atrás hacían ollas populares vestidos con camperas gastadas, ahora pasaban los productos por los escáneres luciendo uniformes nuevos, impecables y estandarizados. Para el cliente habitual, el vecino que bajaba a comprar el pan o la leche a las 7 de la tarde, la experiencia fue profundamente desorientadora. Físicamente, el supermercado seguía estando en el mismo lugar, en la misma cuadra de siempre. Incluso, el cajero que te cobraba podía ser el mismo muchacho que te saludaba el año anterior, pero el alma del lugar había sido borrada por completo. El nuevo local ya no era ese refugio austero y barato surgido en los años de crisis. Aquel lugar donde la clase media empobrecida iba a estirar sus últimos pesos tras el estallido del 2001. Ahora era una tienda de conveniencia moderna, limpia, iluminada y predecible, idéntica a las que la misma multinacional operaba en las calles de Madrid, París o San Pablo. Se había ganado en estética y variedad, pero se había perdido la identidad de un formato que había entendido la urgencia del bolsillo argentino. Pero ¿qué ocurrió con las sucursales que Carrefour decidió no comprar? Porque el rescate había sido quirúrgico. Los franceses solo se quedaron con las 112 mejores ubicaciones estratégicas. El resto de la inmensa red amarilla, casi 200 locales menos rentables o con problemas de infraestructura, quedaron a la deriva, abandonados a su suerte. El destino de estos locales sobrantes terminó de completar el borrado del mapa. A lo largo de los años siguientes, esos espacios vacíos con persianas oxidadas fueron alquilados por otros actores del barrio. Paradójicamente, muchos de esos viejos locales de X terminaron siendo ocupados por grandes supermercados chinos, gimnasios de barrio, ferreterías o casas de venta de repuestos. La huella física de X fue barrida capa por capa, pintura sobre pintura, hasta que no quedó absolutamente ningún rastro visual de que alguna vez, en esa esquina, funcionó el supermercado de cercanía más poderoso de la Argentina. Carrefour había logrado una jugada maestra de ajedrez comercial. Utilizó los cimientos físicos y la capilaridad territorial que X había construido con sangre, sudor, expansión agresiva y deudas millonarias, para catapultarse como el líder absoluto del formato de proximidad en el país. Mientras las nuevas tiendas de bandera francesa florecían y facturaban millones, la palabra X fue empujada al abismo del olvido, convirtiéndose en un fantasma urbano. Supermercados X es quizás la paradoja más grande y fascinante en la historia del retail comercial argentino. Si uno analiza fríamente los libros contables, los balances de los fondos de inversión y el final plagado de deudas y sueldos caídos, la cadena fue un fracaso estrepitoso. Terminó siendo devorada por la misma multinacional de la que sus fundadores habían huido, y su nombre fue literalmente erradicado de las calles. Sin embargo, si analizamos la cultura de consumo, las costumbres de las familias y la evolución urbana del país, la conclusión es diametralmente opuesta. X ganó la guerra. Ellos tuvieron razón antes que nadie. A mediados de los 90, cuando todo el país creía que el hipermercado era el único formato del futuro y las familias peregrinaban los fines de semana para llenar changuitos inmensos, los fundadores de X apostaron por la cuadra. Entendieron, con una visión adelantada a su época, que el consumo de los argentinos iba a fragmentarse. Le enseñaron a un consumidor orgulloso y marquista que comprar en cajas de cartón cortadas con trincheta no era un símbolo de pobreza, sino de inteligencia financiera. Inventaron para el mercado local la compra de cercanía moderna. Hoy, cuando caminamos por el Gran Buenos Aires o la capital federal y vemos una sucursal de 10% repleta de clientes buscando ofertas,
O cuando entramos a uno de los cientos de Carrefour Express que dominan las avenidas, estamos caminando, en realidad, sobre el camino pavimentado por X. La cadena amarilla hizo el trabajo sucio. Ellos fueron los que rompieron el hielo, los que educaron al cliente, los que abrieron el mercado de las marcas propias y los que validaron el modelo del hard discount en la Argentina. Sus competidores, con bolsillos más profundos y estructuras más eficientes, simplemente cosecharon los frutos del ecosistema que X había creado. La lección de negocios que dejó su colapso es tan dura como su formato de descuentos. En la industria del volumen y los márgenes mínimos, ser el pionero no te garantiza la supervivencia. Expandirse territorialmente para inflar la facturación, descuidando los asfixiantes costos logísticos en una geografía tan compleja como el conurbano bonaerense, es un pasaje directo a la quiebra. X demostró que, sin una red de distribución perfecta y sin el modelo de franquicias para tercerizar el riesgo operativo, mantener cientos de locales de cercanía con empleados propios es financieramente insostenible frente a competidores más ágiles, como los supermercados asiáticos. Pero más allá de los casos de estudio en las escuelas de negocios, el verdadero legado de X es emocional e histórico. Para millones de laburantes, para la clase media golpeada y para las amas de casa del conurbano, el cartel amarillo y azul no era solo el logo de una corporación. Fue el supermercado de la crisis. Durante los años más oscuros posteriores al estallido del 2001, X funcionó como un faro, un refugio económico que ayudó a miles de familias a poner un plato de comida en la mesa cuando los hipermercados se habían vuelto inalcanzables. Aunque sus marquesinas fueron desmanteladas, sus góndolas repintadas y su nombre borrado de los registros comerciales, el fantasma de X sigue habitando cada esquina del país, porque cada vez que un argentino baja a comprar el pan, la leche o las milanesas para la cena en el supermercado Express a 2 cuadras de su casa, está repitiendo, sin saberlo, el hábito que la Revolución Amarilla le enseñó hace más de 20 años. X perdió la batalla financiera, pero conquistó para siempre la esquina argentina. La historia de supermercados X nos enseña que, en el brutal y despiadado ecosistema del retail argentino, tener la razón no siempre es suficiente para sobrevivir. Podés ser el pionero, podés entender antes que nadie hacia dónde va el bolsillo de la gente, y aún así terminar devorado por la misma maquinaria comercial que ayudaste a crear. X no cayó por un solo error, sino por una combinación letal. Una expansión desmedida impulsada por planillas de Excel desconectadas de la calle. Una logística asfixiante e insostenible en el complejo mapa del conurbano. Y la falta de cintura para competir contra la eficiencia implacable de los autoservicios de barrio y el enorme músculo financiero de las multinacionales. Pero cuando una cadena comercial desaparece, lo que se borra no es solo un número de quit o una razón social. Se borra un pedazo de nuestra memoria cotidiana. Para toda una generación de argentinos que atravesó la crisis del 2001, X no era simplemente una tienda de hard discount. Era el lugar donde la plata rendía un poco más, donde el changuito se llenaba a fuerza de marcas propias y donde, en los momentos económicos más oscuros, miles de familias encontraron un aliado silencioso para poder llegar a fin de mes. Hoy las marquesinas amarillas y azules ya no existen. Fueron desmanteladas, repintadas de rojo y blanco o simplemente abandonadas a la intemperie. Sin embargo, su triunfo cultural es invisible pero absoluto. Cada vez que elegimos comprar la mercadería del día en el supermercado de la esquina, en lugar de viajar hasta un gigantesco hipermercado, estamos viviendo en el mundo que X imaginó. ¿Vos te acordás de la primera vez que entraste a un X en tu barrio? ¿Cuáles eran esos productos de marca propia que siempre comprabas? Déjanos tu recuerdo acá abajo en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo las historias de los imperios comerciales que marcaron nuestra vida. Y compartí este documental con alguien que haya caminado por esos mismos pasillos de cajas de cartón. Nos vemos en la próxima historia.